Jamendo.com. PowerPoint 2016, tutorial número 12, trivia. Vamos a realizar la siguiente trivia. Veamos su funcionamiento. Voy a eliminar los dos audios para facilitar el entendimiento de este archivo. Bien, tengo esta trivia. Para iniciarla voy a hacer clic en iniciar trivia y luego aquí me pregunta ¿cuál es el idioma más hablado en Suiza? Si le contesto, por ejemplo, español, me manda un error y me pide que lo intente otra vez. Si hago clic aquí en el botón de español, se regresa a la pregunta. Observemos que se despliega el botón y cuando toco el botón acertado me manda un mensaje de correcto, siguiente pregunta, y me aparece el hipervínculo para que vaya a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de arte y literatura. ¿Cuál es el lema de los tres mosqueteros? Vamos a suponer que me equivoco. Corrijo aquí, vuelvo a hacer clic en el mismo botón y vuelve a desplegar la pregunta. Uno para todos y todos para uno. Veamos. Voy a la siguiente pregunta. Ciencia. ¿Qué fabricó Alessandro Volta por primera vez en 1800? Una pila, un voltio, un decodificador. Una pila. Correcto, siguiente pregunta. Voy a la siguiente pregunta y bueno, me indica aquí fin de la trivia. ¿Quieres hacerlo otra vez? Y me ofrece dos opciones, la opción de hacerlo otra vez o de finalizar trivia. Si le digo finalizar trivia, ahí terminamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo logramos hacer esto. Voy a iniciar una presentación. Aquí en la presentación voy a pedir cualquier fondo. Elimino los títulos. Y algo importante es que nos organicemos desde el principio. Es decir, sepamos qué vamos a preguntar. Voy a abrir mi carpeta. Y acá tengo un bloc de notas donde tengo las 14 diapositivas que voy a necesitar. La primera es la presentación, la segunda es la primera pregunta, la tercera, cuarta y quinta son respuestas, una correcta, dos incorrectas, la sexta es la segunda pregunta, la décima es la tercera pregunta. Todo esto bien organizado para poder hipervincular sin ningún error. También previamente descargué las imágenes que voy a necesitar, que son una imagen para trivia, una imagen para frío, una imagen para mamífero y una imagen para combustibles. Inserto la primera imagen, que sería la de trivia. Le puedo dar color desde el principio. Me vengo a formato, color. Le voy a dar un color morado para que coincida con la página que tengo. Después de insertar el título, vamos a insertar ahora un WordArt. Tomo un color más o menos parecido y le escribo iniciar trivia. Este WordArt lo vamos a hipervincular a la siguiente diapositiva. Algo que nos conviene desde el principio en transiciones es deshabilitar que la diapositiva avance al hacer clic con el mouse. Así cuando presentemos, por más que se hagan clics, no va a avanzar la diapositiva hasta presionar los hipervínculos. Voy a copiar esta primera diapositiva utilizando control, alterno y la letra D para que se duplique en la parte de abajo. Una vez que la dupliqué, vamos a quitar los elementos que no necesitemos y vamos a insertar una forma rectangular que sería la que contenga la pregunta. Reviso mis preguntas. Mi primera pregunta es: ciencia, el carbón y el gas natural son ejemplos de. Puedo copiar.
Para que se pegue, lo que vamos a hacer es dejar un espacio, se genera ya el cursor de texto y ahora sí puedo pegar la pregunta. Le puedo editar, que la pregunta quede abajo. Puedo además darle tamaño. Acá en inicio voy a darle un tamaño más grande y voy a ampliar un poco el cuadro de texto que hicimos. Voy a ampliar solamente ciencia, la selecciono con un doble clic y amplío. Y ahora sí, el carbón y el gas natural son ejemplos de... Y vamos a insertar 3 botones de acción. Me vengo a insertar, formas, tomo el botón de acción que tengo en la parte de abajo, el que no está programado, dibujo un botón de acción, le voy a dar una programación desde el inicio que sería reproducir un sonido de clic, le doy a aceptar, escribo la primera respuesta, me vengo al bloc de notas y es combustibles fósiles, para que sea más fácil trabajarlas. Entonces dejo un espacio para que se genere el cursor y pego la respuesta. Ahora con control vamos reproduciendo este cuadro y observemos que hay unos controles que nos indican el tamaño exacto. Muevo hacia la derecha y acá me indica que tengo alineadas mis 3 formas. Esta sería la opción A, la opción B y la opción C. Y veamos las respuestas que tenemos. Biocombustibles para la opción B. Lo copio y lo pego con control V. Hago lo mismo con la tercera. Recursos renovables. Selecciono. Me vengo a hacer un triple clic para seleccionar todo. Y control V. Ya tengo las 3 respuestas y reviso el tamaño si se ve bien. Combustibles fósiles, biocombustibles y recursos renovables. Bien, ahora vamos a reproducir esta misma diapositiva hasta llegar a la diapositiva 14 y solamente vamos a programarlas para que se muevan de acuerdo a los hipervínculos. Presiono control alterno D y hasta ver la diapositiva 14. Bien, ahora en la diapositiva número 6 tengo la segunda pregunta, que es de geografía. ¿Cuál es el lugar más frío del mundo? Presiono control C, me voy a la diapositiva 6 y ahí copio la información, separo y le doy un doble clic al título para hacerlo más grande. Geografía, ¿cuál es el lugar más frío del mundo? Y voy dando las respuestas. La primera es Ecuador, la segunda respuesta es la Antártida, la tercera respuesta es el Golfo de México. Y bueno, tendríamos que hacer lo mismo para las siguientes, pero vamos a trabajar solamente con la diapositiva 2, 3, 4 y 5 y brincamos hacia la diapositiva 6. Ahora, lo que vamos a hacer es que cuando conteste la persona el primer botón, en automático vamos a hipervincular hacia la diapositiva 3. Entonces requerimos un hipervínculo desde la diapositiva 2 en combustibles fósiles hacia la diapositiva número 3. Entonces hago clic derecho, hipervínculo y voy a hacer un hipervínculo a, aquí voy a elegir donde dice diapositiva siguiente, voy a elegir diapositiva y elijo la diapositiva 3. Le doy a aceptar y a aceptar. Biocombustibles se va a dirigir hacia la diapositiva 4 y recursos renovables hacia la diapositiva 5. Vamos a crear el hipervínculo de biocombustibles a la diapositiva número 4. Y recursos renovables, un hipervínculo a la diapositiva número 5. Ahora, si hago la presentación, pues en realidad no va a pasar nada, porque aunque me cambie de diapositiva, pero aquí realmente pues no se sigue viendo nada, solamente los botones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer más grande el botón, de manera que dé la impresión de que al hacerle clic el botón ha sido
cliqueado y por lo tanto se hace grande. Me paso a la diapositiva 3 y vamos a suponer que ese es el botón que se tocó. Entonces el botón combustibles fósiles lo tengo que hacer más grande. Me vengo a formato y acá le voy a dar de tamaño 3.25. Voy a hacerlos crecer solamente 1 centímetro a lo ancho y 1 centímetro a lo largo. 8.08 porque tenía 7.08. Ahora cuando hago mi presentación y le hago clic a combustibles fósiles, da la impresión de que el botón se hace grande, pero si lo vuelvo a presionar pues no pasa nada. Entonces la idea es que se reduzca otra vez el botón. Lo que vamos a hacer ahora con la diapositiva 4 es que vamos a crecer biocombustibles. Me vengo nuevamente a formato, aquí le doy 3.25 y 8.08. No son medidas estándar, son las medidas que yo estoy usando nada más para mi caso. Me vengo ahora a recursos renovables y lo mismo, 3.25 y 8.08. Algo más que me conviene es ponerle una foto aquí. Entonces me vengo a insertar imágenes y voy a poner la imagen de combustibles. Aquí está la imagen, lo puedo hacer un poco más grande y la tengo en la diapositiva 2 para que cuando toquemos el botón obviamente aquí ocurra otra cosa, se borre la imagen y ocurra otra cosa. Veamos si ya funciona. Tengo biocombustibles, ya funciona. Me doy escape y vamos a probar ahora el último botón, recursos renovables. Ya funciona. Ahora lo que tenemos que hacer en las diapositivas 3, 4 y 5 es hipervincular cada uno de los botones a la diapositiva 2. Voy a hacerlo, es algo un poquito tedioso pero muy vistoso. Aquí cada quien puede decidir si lo hace desde el principio y luego ya nada más copia, o lo va haciendo en forma manual uno por uno, que pues es muy conveniente, pero que también a veces produce un poco de errores. Aquí voy a dar hipervínculo y me voy a la diapositiva número 2. Así cuando presionemos el botón se va a regresar a la diapositiva 2. Voy a la 4 y hago lo mismo, hipervínculo a la diapositiva 2. Lo mismo va a hacer con este y este botón, y en la diapositiva 5 con los 3 botones. Bien, una vez que hemos hipervinculado todos los botones, es decir, acá cada uno de los botones de la 3, la 4 y la 5 las hipervinculamos a la diapositiva 2. Vamos a revisar si funciona. Hago clic en combustibles fósiles, vuelvo a hacer clic en combustibles fósiles, funciona. Ahora en biocombustibles, hago clic otra vez, recursos renovables y regreso. Ya todos funcionan bien. Ahora me conviene poner las respuestas. La primera sería una respuesta correcta. Entonces vamos a insertar un WordArt y le voy a poner el texto correcto. Siguiente pregunta. Correcto, siguiente pregunta. Bueno, pero además tenemos que vincular esta respuesta correcta a la siguiente pregunta. Entonces hago clic derecho aquí, le digo hipervínculo, lugar de este documento, a la diapositiva 6, que es la siguiente pregunta. Veamos si funciona. Correcto, siguiente pregunta, y me mandó a la diapositiva 6. Ok, vamos ahora a poner las dos respuestas incorrectas. Vamos a ocupar este mismo texto y lo vamos a poner en la diapositiva 4 y va a decir: lo siento, intenta otra vez. Ok, aquí está el mensaje y vamos a quitarle el hipervínculo. Aquí le quito el hipervínculo y vamos a copiar nuevamente este WordArt a la diapositiva 5. Ok, revisemos el funcionamiento. Vamos a verificar. Voy a combustibles fósiles y me dice correcto, siguiente pregunta, pero me da la opción de regresar. Voy a biocombustibles, lo siento, intenta otra vez. Por lo tanto, regreso
Vamos con recursos renovables. Lo siento, intenta otra vez y regreso. Ahora nos faltarían los sonidos. En la respuesta correcta, en la transición, vamos a ocupar aplausos. En la respuesta incorrecta, en la transición, vamos a ocupar redoble de tambores. Es un ejemplo, es el sonido que cada quien quiera. Aquí sería lo mismo, redoble de tambores. Y revisemos. Voy a la respuesta correcta. Ahora voy a una respuesta incorrecta. Y algo que nos conviene poner desde el principio, desde la primera diapositiva, es un botón de acción que finalice totalmente la presentación. Voy a poner el botón hasta abajo y le voy a poner un hipervínculo a fin de la presentación. Le doy a aceptar y le vamos a poner finalizar trivia. Este mismo botón lo vamos a copiar en todas las diapositivas. Le digo, lo selecciono, presiono control C, paso a la segunda diapositiva y solamente control V, control V, control V y control V. Lo hago por último en la 6, aunque debe ser en todas. Veamos desde el principio. Trivia, y nos faltaría el hipervínculo de iniciar trivia. Entonces aquí seleccionamos el WordArt, hago clic derecho, le digo hipervínculo a la diapositiva 2, le doy a aceptar. Revisemos una vez más. Aquí ya tengo el hipervínculo y observemos que si hago un clic en cualquier parte, pues no me funciona, solamente me funcionaría finalizar trivia. Hago clic en iniciar trivia. Revisemos. Pregunta: ciencia, ¿el carbón y el gas natural son ejemplos de? Voy a contestar mal. Ok, voy a volver a contestar mal. Ahora voy a contestar bien. Y revisemos si funciona el hipervínculo a la siguiente pregunta. Ya está la siguiente pregunta, ya nada más le faltaría la foto y los hipervínculos necesarios para realizar la trivia en las 3 preguntas o en las preguntas que hagan falta. Para el audio, vamos a insertar, nos vamos ahora a audio, audio en mi PC. Previamente ya descargué algunas canciones, le doy insertar y vamos a darle solamente aquí sus propiedades: ocultar durante la presentación, rebobinar, y aquí que no sea al hacer clic sino automáticamente, y repetir la reproducción hasta su interrupción. Si hacemos la presentación, como podemos observar, solamente se escucha la música pero no se ve la bocinita del audio. Lo mismo pasamos a la diapositiva 2 y podemos insertar otra música. Me voy a audio, por ejemplo esta, le digo insertar, le doy todas sus características: ocultar durante la presentación, rebobinar, quitamos al hacer clic que sea automáticamente, y ahora le vamos a decir reproducir en todas las diapositivas, pero además que pueda interrumpirse. Veamos. Funciona perfectamente. Finalmente vamos a archivo y vamos a optimizar la compatibilidad para reducir el tamaño de los archivos de audio. Y con eso terminamos nuestro tutorial de PowerPoint 2016 Trivia.